capital de la República. Ya saludamos al asambleísta Salvador Quispe Lozano, ¿no? Ex prefecto provincial de Zamora Chinchipe, actual parlamentario de nuestro país. A ver, no lo veo, don Salvador. ¿Cómo le va? Es Alberto Quintana. Buen día. Buenos días, Alberto. Qué gusto saludarlo. Ahí lo Saludos puedo para ver. usted, Muchísimas para gracias. Wendy, para su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Siempre es grato hablar con usted. Oiga, arranquemos con algo. ¿Usted siente que todavía hay estos perjuicios raciales? ¿Se siente usted afectado de parte de integrantes de otras bancadas legislativas en lo que tiene que ver con el cumplimiento de su labor legislativa, Salvador? Alberto, yo he tenido la suerte de atravesar muchos momentos, algunos cuando he sentido esa especie de desprecio, de racismo. Cuando era niño, me quitaron el sombrero cuando me paraba cerca de la puerta del bus y botaban mi sombrero al fondo, seguramente para que vaya siguiendo mi sombrero y no esté por ahí al lado de los que no quería. Pero más tarde, también tuve la suerte de ingresar a la Universidad San Francisco de Quito, donde viví otro ambiente totalmente distinto, de compañerismo, de respeto. Eso me hizo sentir como un ciudadano más, un ciudadano común y corriente, que daba respeto para los demás y recibía respeto de los otros, incluido de mis compañeros, de mis profesores, de las autoridades. Más tarde tuve la suerte de participar en los distintos foros nacionales, internacionales, tal como soy, y recibía respeto, consideración. Pero llegó un tiempo político en el que o uno estaba del lado de quien tenía el poder, decían ser de izquierda y uno tenía que alinearse a ellos, entregaban nuestros territorios a las empresas mineras multinacionales y querían que nosotros aplaudamos eso. Y si no aplaudimos eso, y si decimos que hay que respetar los derechos de la naturaleza, del agua, los derechos colectivos, entonces empezaron a gritarnos diciendo que somos unos ecologistas infantiles. Decían que somos unos mentes reducidas. Decían que somos unos ponchos dorados. Bueno, eso no ha parado de parte de aquel grupo político. Y ni siquiera estoy hablando de todos los seguidores, estoy hablando de quienes hacen vocería de ese partido político. Eso que soportamos desde el año 2007, 2008 en adelante, a mí incluso me arrastraron en agosto del año 2015. Eso no ha parado. Y hoy, cuando Pachacuti o su bancada no se pone al servicio de ese grupo político que gobernó desde el año 2007 hasta el 2017, si Pachacuti no se pone al servicio de ellos, entonces resulta que somos los ponchos dorados, el rey del betún, etcétera, etcétera. Cuando se hace algo que es del gusto de ellos, ahí sí somos los compañeritos, somos los machis, somos una serie de cosas, pero cuando decimos nuestras posiciones, nuestras ideas, y no es del gusto de ellos, entonces resulta lo que se vio hace unos días. Yo creo que allí no solamente hay racismo, yo Si creo que no, allí se siente el odio de este sector político. Hemos callado durante todos estos tiempos, mi estimado periodista, pero hoy hemos decidido poner en manos de la justicia ahora, y que sean los jueces los que determinen cuál es el nivel de este tipo de actitudes y cuál es la sanción si es que eso si es deben que cabe, considerar ¿no? ya los Ah, jueces. pero ahora usted hace una puntualización, o sea, no es ni siquiera con toda esa colectividad política, sino más bien con una clase dirigente, porque uno que recorre el país también, ¿no? Visita distintos sectores, uno sí ve un cambio en la sociedad, o sea, sí tenemos eh, acciones
diferentes a lo que ocurría, porque antes sí era más marcado, ¿no? Esa segregación con todas las minorías, digamos, con todas las minorías étnicas, acá también en la costa, contra el negro también había eso, pero ahora se nota en la colectividad en general ya que se han ido derribando esos mitos y que más bien hay una convivencia armónica, pacífica, muy llevadera. Es más bien esa clase de dirigente la que va sembrando este tipo de situaciones, ¿no? Así es, y por eso puntualizo. Y ni siquiera todos los colegas asambleístas correístas. Hay ciertos asambleístas que se lanzan con esa actitud, pero felizmente nuestra sociedad ha ido creciendo en su actitud de la convivencia, del respeto. Yo no tengo por qué manifestar otra cosa, todo lo contrario. Cuando uno va a Guayaquil, siento el cariño de la gente en la calle, no se Exacto. diga de las autoridades, de otros sectores económicos. Podemos no compartir Eso. nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras ideologías. De hecho, tenemos mucha diversidad del pensamiento. Eso es normal en un país democrático. Y a mí muchas veces me han dicho, no comparto con usted en este tema y en el otro tema, pero nos respetamos. Y Correcto. eso es lo que necesitamos seguir construyendo. Siempre es bueno disentir y siempre es bueno manifestar nuestras diferencias. No tenemos por qué guardar esas diferencias en nuestros interiores. Eso es democracia. Y además, Pachacuti ha propuesto desde que se fundó la CONAIE construir un Estado plurinacional, construir la unidad en la diversidad. ¿Por qué? Porque para nosotros es normal que en el Ecuador exista una diversidad de líneas de pensamiento, de propuestas, de sueños, de anhelos. Eso es normal y tenemos que Así juntarnos es. en ese contexto para construir la unidad nacional en el marco de esa diversidad. Pero Siempre. Uh-huh. otra cosa es eso de estarle gritando a un asambleísta a cada rato, de estarle gritando poncho dorado, mente reducida, ecologista infantil. ¿Cómo es eso? Claro. Entonces ya no, uno puede callar. Yo decía algún momento cuando un colega asambleísta me dijo, hace unos 3 meses, cuando otra colega asambleísta me gritó lo mismo, ¿por qué no denuncias? Le dije, yo no he venido a estar denunciando cosas de esa naturaleza. Claro. Cuando uno se lanza a la arena política, uno tiene que estar predispuesto a escuchar, a veces hasta esas cosas, pero todo tiene un límite. Yo no tengo por qué estar dando respuestas si es que escuchara alguna palabra en ese sentido de la ciudadanía común y corriente. Yo tengo que continuar, no tengo por qué estar dando la vuelta y respondiendo. Pero no puedo seguir tolerando de un colega asambleísta Okay. dentro del recinto legislativo una y otra vez. No, tampoco estoy para que me den en un cachete y seguir mostrando el otro. Así es. Eso sería otra cosa. Así que hoy estamos poniendo en manos de primero del CAL y vamos a ver. Esperamos que el CAL actúe como han actuado en otras ocasiones, con la celeridad del caso, incluso sin pruebas. Han sancionado, a mí mismo me sancionaron, los mismos me sancionaron por 20 días. He pedido que me hagan llegar las pruebas, nunca pudieron hacer llegar ninguna prueba. Vamos a ver ahora cómo actúan en este caso. Y Correcto. también vamos a poner en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral para que ellos analicen y vean cuál es el nivel de responsabilidad que podría existir. Perfecto, perfecto. Era muy oportuno poder arrancar la entrevista abordando esta temática. Ahora, si nos metemos de lleno ya al tema de la actividad parlamentaria, ¿no? Ayer se generaba el primer debate en este proyecto que ha sido, pues, impulsado justamente por usted, el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria. ¿Cómo les fue? Básicamente, ¿qué nos puede contar de aquello? En algunas ocasiones nos quedamos cortos con el tiempo de las entrevistas, ¿no? Y a veces usted siempre nos reclamaba aquello, ¿no? Este es un tema también fundamental para darle mucho impulso. ¿Qué nos puede comentar a esta hora? Bueno, dos cosas, mi estimado Alberto. Como saben decir nuestros mayores, agridulce. A Por ver. un lado, manifesté mi agradecimiento
a las estructuras de la Asamblea Nacional, incluido la Comisión de Soberanía Alimentaria, por haber tratado el proyecto, por haber puesto en la agenda incluso ya del Pleno de la Asamblea Nacional en el primer debate. Yo sigo agradecido tanto con las organizaciones, una larga lista de organizaciones. Por cierto, mi saludo para los hermanos productores arroceros por allá por Daule, por allá por Salitre. Con ellos construimos el proyecto, con el Seguro Campesino, con una larga lista de organizaciones. Lo reclama la gente por acá, por la provincia de Los Ríos también, por la Clementina. Me dice, salúdelo a don Salvador. Allá en la Hacienda La Clementina nos están siguiendo a través de nuestra transmisión en la plataforma YouTube. Muchas gracias. Sí, mi saludo para los hermanos allá en La Clementina. He estado allá conversando con ellos, conociendo su realidad. Espero volver pronto. Sí, además tenemos un partido de vóley pendiente. Entonces, hay mucha deuda. Hay mucha deuda. Pero regresando al COSAL, entonces yo muy agradecido por el trámite que se da, pero al mismo tiempo, ayer decía, no estamos conformes con el informe. El informe excluye más del 50% de los artículos que fueron parte del proyecto. Temas muy importantes para nosotros, estimado Alberto y estimada ciudadanía. Para nosotros la agricultura no es un hecho aislado. La agricultura tiene que ver con los conocimientos ancestrales, tiene que ver con las semillas, con una larga variedad de semillas del maíz, por solo dar un ejemplo. La agricultura tiene que ver con experiencias de ayer, del ayer cercano, de hoy. La agricultura tiene que ver con el agua, tiene que ver con las actividades sociales del día a día. La agricultura tiene que ver con las políticas públicas en materia de gestión ambiental, tiene que ver con los abonos químicos, tiene que ver con los abonos orgánicos, tiene que ver con la comercialización, tiene que ver con la economía. Hay que revisarla en la integralidad, ¿no? Hay que revisarla en la integralidad y veía que al proyecto original como que lo habían retaseado, es decir, le habían sacado algunos artículos, ¿no? Entonces hemos pedido que no perdamos el espíritu integral del proyecto. El proyecto tiene que tener esa mirada. No es simplemente una ley que busca garantizar buenos ingresos económicos para los productores, no. Es un proyecto que busca garantizar que el suelo donde cultivamos sea también un suelo sano para que nos dé alimentos sanos. No se trata solo de la productividad, se trata también de una alimentación sana y no solo para los productores, porque los productores están compartiendo con el resto de la población los productos, las legumbres, las papas, la yuca, el verde, lo que sea, están compartiendo para que el resto del pueblo ecuatoriano pueda alimentarse. Y lo que necesitamos es un código que garantice alimentación sana para los ecuatorianos. Claro. Por lo tanto, estamos pidiendo que para el segundo debate se restituyan estos artículos y le garanticemos a la comunidad ecuatoriana un código orgánico de la soberanía alimentaria que nos garantice esa integralidad del reconocimiento y el apoyo a nuestros hermanos agricultores que están en todo el territorio nacional. Así que estoy con la esperanza de que eso va a ser acogido, porque además ayer los colegas asambleístas, el ponente colega asambleísta Javier Santos y otros asambleístas hicieron uso de la palabra y manifestaron su voluntad para devolverle al proyecto los artículos que se les había segregado anteriormente, y si eso es así, pues nosotros enhorabuena, estamos muy esperanzados y esperamos pronto tener un proyecto que nos sirva. Claro, oiga, a Javier Santos, de otra bancada legislativa de la Izquierda Democrática, pero también vinculado al agro, ¿no? Alguien que desde su visión, desde ese manavitismo, como le llamamos acá también, pues tiene una gran cercanía justamente con el sector agrario. Permítame que está con nosotros ya incorporándose a esta mesa de trabajo Enrique San Martín, que va a continuar con la entrevista. Son las 7:41. Enrique, a esta hora, bienvenido, buen día. A esta hora conversando con el parlamentario Salvador Quispe Lozano.
¿Qué tal, Alberto? Asambleísta, buenos días. La noche del 29 de noviembre, ustedes, me refiero a la Asamblea, porque con 100 votos aprobaron la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El presidente Lasso había dicho que esto iba a contribuir a que quienes más tienen, pues contribuyan más en la reconstrucción económica del país a propósito de la pandemia del 2020. Pero ustedes la derogan y quisiera conocer cuál es la conclusión a la que llegaron para esta decisión. Enrique, buen día. Fuera bueno si esta ley fuera, digamos, equitativa en el sentido de cobrar los impuestos, más impuestos a los que más tienen. Eso sería lo lógico y lo correcto. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo toda la vida. Hagamos eso. Pero la ley de desarrollo económico, entre comillas, no garantiza cobrar más a los que más tienen. No olvidemos, por ejemplo, que esta ley de desarrollo económico borró el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y al borrar el artículo 34 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dejó de cobrar un rubro a las empresas telefónicas privadas por la razón de la concentración del mercado. ¿Cuánto debía cobrar, por ejemplo, a Conecel? Venían cobrando alrededor de 30 millones de dólares anuales por ese concepto. Pero hoy, borrado el artículo 34, ya no se puede cobrar ese impuesto o ese valor al señor Carlos Slim. Solo para dar un ejemplo. Pero por otro lado, en cambio, se impone el RIMPE, este régimen impositivo tributario, a través del cual se le cobra mínimo $70 a todos aquellos que tienen una tienda en la esquina, vendan o no vendan en el año. Se le cobra a los artesanos, a los emprendedores, se les cobra a todos, dependiendo de los ingresos, hasta 3,000, puede llegar hasta $3,000. Entonces, no es verdad que es una ley equitativa que va progresivamente cobrando de manera proporcional. Quien más tiene, más paga. No es cierto. Esto por un lado. Por otro lado, no olvidemos que el artículo 15 de esta ley permite la legalización, la regularización de los capitales. Pueden ser activos, pueden ser monetarios, lo que sea, que los ecuatorianos tienen en el exterior. ¿Por qué se habla de regularizar, de legalizar? ¿Acaso son dineros ilegales? Cuando es algo ilegal, entonces hay que legalizar o regularizar. Y lo peor de todo esto es que el artículo 25 de esta ley dice que no serán sujetos de investigación aquellos que legalicen esos activos o esos recursos económicos, tampoco serán motivo de sanción. Entonces, ¿dónde estamos? No es que el Ecuador y el propio presidente de la República reiteradamente ha dicho que luchará contra la corrupción. ¿Cómo es que se pone una ley que esconde la proveniencia de estos recursos, el origen de estos recursos? No, más bien debe investigarse de dónde sacaron esos recursos. Nos preguntamos, ¿acaso son recursos obtenidos a través de la corrupción? ¿Por qué estas cosas? Y nos llama la atención porque UNES, aquel 26 de noviembre del año 2021, ¿por qué UNES no apoyó la moción del archivo de esa ley? ¿Acaso ellos tenían interés en esa ley? ¿Acaso con esa ley ellos querían regularizar dineros que no sabemos cuáles son sus orígenes y que tenían escondidos
en el exterior. Entonces tenemos todas estas preguntas, pero por esas consideraciones y tantas otras, nosotros presentamos nuestro proyecto de ley para derogar esa ley al siguiente día, cuando entró en vigencia, aquel 29 de noviembre del año 2021. El 30 de noviembre presentamos un proyecto de ley para derogar. Hoy la Asamblea tomó la decisión de derogar, pero ya le escuchamos al señor ministro de Finanzas decir que no van a derogar. Bueno, ya queda en la responsabilidad de ellos. Creo que aquí no solamente vamos a evaluar cuánto recurso es el daño, el perjuicio para los ecuatorianos, sino también las conductas políticas de los gobiernos de turno. Probablemente para ellos no es ningún problema, porque no es la primera vez que están haciendo este tipo de gestión para condonar, para perdonar a los más grandes. No olvidamos, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Económico aprobada en agosto del año 2018, a través del cual se les perdonó, a través de estas remisiones tributarias, más de 4,000 millones de dólares a los grandes. Y hoy se vuelve a repetir la historia. Y entonces nosotros hemos dicho a derogar. Y a ellos no van a dar paso, ya veremos qué corresponde más adelante. Muy claro y preciso, y eso es lo que demanda la ciudadanía, ¿no? Conocer en todo caso las razones, las justificaciones por las cuales se derogaron, pero usted ha sido muy claro, preciso y concreto, como debe de ser. Ahora, el movimiento Pachacutic también ha sido protagonista de juicios políticos. Entiendo que hoy inician uno contra la ex ministra de Salud y hay 3 causales, Jimena Garzón, y hay 3 causales. La falta de medicinas en la red de hospitales, pero esto responde a cuando vivimos el tema de la pandemia. En el segundo, la compra de medicinas adulteradas y otras que no registran estándares de calidad. Y la tercera es la intervención de empresas públicas que responden a universidades y deriva en la compra de fármacos. Pero lo que llama la atención también es que hay 50 personas quienes van a comparecer, tanto del oficialismo como también registrados en el, mejor dicho, que están inmersos en este juicio político. Y entre ellos va el vicepresidente de la República a la cabeza. Pero en todo caso inician hoy, Salvador, este juicio político contra la ex ministra Jimena Garzón. Así es, así es. Hay una larga lista de funcionarios de Estado que han sido notificados por los incumplimientos a la ley en el marco de su gestión. No conozco todavía los pormenores del juicio político a la ministra de Salud. Ya nos tocará conocer en el debido momento. Pero sí tengo que mencionar, por ejemplo, yo mismo estoy impulsando el juicio político a la ministra Viana Mayno de Telecomunicaciones. Por 2 razones. Primero, la señora ministra Viana Mayno, por ser ministra, automáticamente es la presidenta de Arcotel. Y el Arcotel tenía que haber aprobado un reglamento sobre la base del artículo 54 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Tenían que haber aprobado un reglamento y ese reglamento debía servir para cobrar una tarifa a Conecel, a Otecel y a CNT, la empresa nacional, por la razón del uso del espectro radioeléctrico. Sí existe un reglamento para cobrar a Otecel o Movi y también sí le cobran a CNT, pero no existe un reglamento desde el año 2020 para cobrar a Conecel, claro. Por lo tanto, como no hay el reglamento, no pueden cobrar y hasta la fecha hay un perjuicio económico al Estado ecuatoriano en alrededor de 170 millones de dólares, solo por ese concepto. Y pero no hacen absolutamente nada. Pero esto, entonces, Salvador, ¿cómo así? Sí, pero esto en todo caso ya es la conclusión, porque me imagino que se tiene que haber hecho una previa investigación y entonces arroja esta cifra, que es voluminosa de acuerdo a lo que usted señala. Así es.
tengo los documentos, y es más, son documentos entregados por el mismo ministerio y también por CNT. Simultáneamente a esto, se hace un trabajo sistemático para ir destruyendo a CNT. Se despide, por ejemplo, alrededor de 400 técnicos de buena experiencia el año pasado, con el argumento de que hay demasiado personal y es necesario cerrar partidas. Pero, sin embargo, simultáneamente se contrata 703 nuevos servidores. Entonces, ¿dónde queda el argumento de que hay mucho personal y que tienen que cerrar esas partidas? Cuando por un lado despiden 400, pero por otro lado contratan 703. Y no son mis ideas, son los documentos que me han entregado ellos mismos. Entonces, consecuencia de eso, en el año 2018, CNT tuvo una utilidad de alrededor de 160 millones de dólares. Cerraron el año 2021 con una utilidad de 64 millones de dólares. Hemos perdido 100 millones de dólares por año de utilidades y cada día va bajando. Entonces, para nosotros, esto es una decisión sistemática para ir destruyendo CNT. ¿Con qué propósito? ¿Para quién trabajan? ¿Acaso están tratando de desaparecer la empresa nacional de telecomunicaciones para beneficiar los réditos económicos de las empresas privadas multinacionales de telecomunicaciones? Entonces, esto no puede seguir. Por eso es que he pedido a la señora ministra Diana Maino que venga a explicar estos asuntos, y se llamó para el 17 de agosto. No vino. Se la vuelve a convocar para el 26 de octubre. No viene. Bueno, el artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que si no viene por 2 ocasiones, es prueba suficiente para el enjuiciamiento político. Por eso es que he pedido a la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social que se califique como prueba y se inicie el juicio político. Y pido públicamente a la señora presidenta de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, la señora asambleísta Rina Campaín, que proceda con lo que corresponde, sin dilataciones del tiempo y cumpliendo obviamente el debido proceso, porque no puede ser que el Ecuador siga teniendo este tipo de funcionarios que no trabajan para el Ecuador y más bien con sus actos expresos o a veces implícitamente favorecen para los intereses extranjeros. Esto no podemos seguir soportando, mi estimado Enrique. 7:54, estamos dialogando con el asambleísta por Pachacuti, Salvador Quispe. Y bueno, en todo caso, el movimiento es protagonista de juicios políticos, más allá de lo que ya hemos señalado, porque también está pendiente al ex ministro del Interior, Patricio Carrillo, y al de Agricultura, Bernardo Manzano. En todo caso, quiere decir que la Asamblea tratará en este tiempo, no digo al concluir el año, no, será imposible obviamente, pero digo, en este lapso, ustedes van a absolver, si se quiere, todos estos casos por juicio político. Tenemos que ir evacuando uno por uno. Yeah. Espero que la Comisión de Fiscalización haga su trabajo como corresponde, siempre respetando el debido proceso. No queremos violaciones a los derechos humanos contra nadie, contra nadie. Hemos soportado esas formas de persecución y no queremos que eso se repita contra alguien, aun si fueran nuestros adversarios. Tiene que respetarse el debido proceso y si en ese marco se encuentran pruebas para las respectivas sanciones con la censura y la destitución, tiene que hacerse. Si no hay razones, que mejor todo se quedará aclarado ante los ojos de los ecuatorianos. La Comisión de Fiscalización tiene que ir evacuando en el orden cronológico de cómo han ingresado estos pedidos de juicio político. Muchas gracias al asambleísta Salvador Quispe. Que tenga un buen fin de semana y bien por esto que nos acaba de señalar, porque hay un prestigio que cuidar a Salvador.
todos, sobre todo, merecemos del respeto. Todos. Definitivamente. Sí. Y eso es lo primero que tenemos que cuidar. El respeto a los derechos humanos. Y el debido proceso es uno de los derechos humanos. Eso Sí, no señor. puede soslayar nadie contra nadie. Así que nosotros, como Asamblea Nacional, somos los primeros llamados a cuidar ese derecho humano. Así que vamos a actuar en ese marco, mi estimado Enrique. Perfecto. Gracias, Salvador. Que tenga un buen fin de semana, ¿eh? Muchas gracias. Que tengan un bonito fin de semana también. Muchas gracias, el asambleísta Salvador Quispe. Y hasta ahora le doy la bienvenida a mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. ¿Qué tal, Ramiro?